Cosas, hay veces en que hay que hablar de cosas que duelen. Generalmente tratamos de evitarlas, tratamos de evadirlas, tratamos de no acercarnos, pero hay cosas que no podemos echar a un lado. Y cuando se trata de duelo, cuando alguien se nos muere, cuando alguien que de verdad queremos se nos muere y se nos va, ¿qué hacemos? Algunos quizás lo bloqueamos, otros tratamos de recordar solo los momentos buenos, pero pocas personas deciden no solo enfrentarlo directamente, sino contarlo, escribirlo en un libro y compartirlo con todos. Este es el caso de José Rivera, una periodista, corresponsal de guerra, una experta de redes sociales, quien ha escrito el libro 964 días o cómo sobrevivir a la muerte del amor de tu vida. José, gracias por conversar conmigo, te lo agradezco tanto, sobre todo un tema tan difícil, de verdad. Muchas gracias, Jorge. Gracias. A ver, podría empezar contándoles de que tú me ayudas en mis redes sociales, contando que eres una experta en medios digitales, pero se me hace que tengo que comenzar con el centro de la historia, con tu historia tan personal que has decidido contarla. No sé por dónde quieras empezar. Bueno, sí, antes de las redes y de todo, pues, y de mi trabajo en particular, pues como cualquier persona, un día me enamoré, me casé y esa persona falleció. Y entonces eso es algo que nunca te esperas y que justamente porque llevo mucho tiempo trabajando en redes sociales, fue algo que empecé a contar en redes sociales y ahí descubrí que me estaba pasando algo y que se llama duelo. Y la verdad es algo que no te esperas, es algo que nadie te explica cómo funciona ni cuánto tiempo dura. Y bueno, ese fue el inicio, digamos, de esto que hoy es un libro que acabo de publicar. En el libro cuentas cómo muere él, pero ¿hasta dónde quieres llegar? Sí, bueno, yo cuento exactamente cómo lo viví. Sí, esa era la idea, ¿no? Exactamente lo que yo vi y bueno, como tú dices, trabajando como periodista y en lugares de guerra, había visto otros muertos, pero este era muy personal, este era una cosa distinta y esto era algo que yo no me esperaba, aunque de manera porque él había estado enfermo, bueno, en tu cabeza en algún momento pasa la idea, pero nunca sabes en el momento que eso, que se acaba, que alguien definitivamente está frente a ti y dices, ya no está, y yo siempre digo, es que la muerte es muy definitiva, ¿sabes? En ese momento es cuando te das cuenta que realmente se acabó, que ese que era el amor de mi vida, por llamarlo de alguna manera, se había ido y me había quedado sola con mi idea, con mi proyecto, con todo lo que yo había hecho en ese esfuerzo, porque todos los últimos años habíamos pasado luchando contra una enfermedad, entonces de repente te das cuenta que hay algo que sigue después que no tienes ni idea qué es y que te toca inventártelo, replanteártelo, saber qué hacer contigo y en mi caso, un niño que tenía en ese momento 4 años, ¿no? ¿Tú sabías que él se estaba muriendo? Yo sabía, pero yo creo que hay una parte importante del duelo que supongo que es un efecto de sobrevivencia. Estaba yo en absoluta negación. Siempre creí que no iba a pasar, que íbamos a encontrar la manera. Y yo siempre decía, si hay un 1% de probabilidades de que alguien se salve, ¿por qué no somos nosotros? O sea, ¿por qué no darnos a nosotros? Y creo que esa es una idea que después entiendo que es común en la gente que está en estos procesos, pero siempre esa esperanza, esa, no sé, fe le llaman algunos, era eso, era creer que podía pasar, ¿no? Y aunque en el fondo detrás, y lo cuento un poco en el libro, ¿no? Un momento en el que decido comprar un trajecito para mi hijo pensando en que quizá tendría que haber un funeral. Son pequeñas cosas que te hacen creer que algo puede pasar, pero realmente no estaba preparada, digamos, o no lo tenía clarísimo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí es que empiezo a construir la historia de mi día a día y de cómo eran esos días que parecían muy lentos y que de repente era como, ¿cuánto tiempo falta para dejar de sentirme así? ¿No? Que es este proceso de duelo en el que yo insisto, es como una espiral en el que de repente te sientes bien, regresas al lugar donde empezaste y no sabes verdaderamente si se acaba o no. Y lo que me pasó a mí fue esta manera un poco obsesiva de empezar a contar los días y por eso el libro tiene ese título, 964 días. ¿Por qué 964? ¿A partir de cuándo? A partir del momento en el que muere, de ese día, yo empiezo a contar
y a contarme en redes sociales. Y eso, empiezo este conteo obsesivo, día 1, día 2, noche 3, cuántas noches más me faltan, y todo era una historia de Instagram, ¿no? Que iba yo poniendo en un foldercito que se llamaba Duelo, en un highlight. Y obviamente muchos meses después y años me doy cuenta que había una historia ahí, que era yo que me había estado contando y que no era nada más mostrarme, sino que de repente me di cuenta que era cómo me veía yo desde fuera. Lo que estaba haciendo era verme desde fuera, fotografiarme. Y eso era un duelo. Y ahí entendí que eso era un duelo y además, contrario a lo que la gente o lo que hablamos mucho de las redes sociales, sí había una comunidad ahí, había gente que estaba igual que yo o que había pasado por lo que yo o que estaba en esos procesos y que nos, no sé si decirlo, pero nos unía, nos hacía sentir que había alguien más que le pasaba lo mismo o que había alguien más que estaba escuchando lo que me pasaba a las 3 de la mañana que yo contaba ovejitas, pues. ¿Qué pasó en el día 964? El día 964 es algo que no, ni siquiera me lo esperaba y es un día me senté y me di cuenta que ya, que había pasado. Y ese día... ¿Qué había pasado? O sea, no, ¿dejó de doler? No, empecé a darme cuenta que lo que seguía era yo. Empecé a hacer un plan para mí. Y aquí es un spoiler alert casi, pero el día 964 yo llego a Portugal. Yo hoy estoy en Portugal y yo llego a Portugal y me doy cuenta que ya. Decides irte de los Estados Unidos a vivir a Portugal. Sí, porque ahí es cuando un día volteo y me doy cuenta y digo, ¿qué hago en Estados Unidos? ¿Por qué vivo ahí? Había una historia, había un plan de vida, había todo algo que me había armado. Yo siempre digo casa, coche, perro, jardín, o sea, tenía todo el paquete completo y de repente ya no está. O sea, la razón principal que era el hombre con el que me había casado había dejado de estar. Y entonces lo que me di cuenta ahí era que lo que seguía era mi vida y que esa historia que me había contado y que pues era el amor de mi vida o parecía una historia de cuento o no, quizá me la había inventado, se había acabado. Y creo que ese momento en el que me di cuenta que había pasado y que yo insisto mucho, el duelo no se supera o no es algo que se pasa, yo creo que se atraviesa. Y hay un momento en el que dices, ya pasó, ya, ahora sigo yo, sigue mi vida, mi historia, y en este caso, obvio, con mi hijo, ¿no? Que era un plan juntos de vida, pensando que ya, y él me dijo una frase hay vida después de la muerte de alguna forma, es lo que me estás diciendo. Sí, totalmente, y eso fue algo que entendí cuando mi hijo me dijo, mi papá no se murió, mamá, mi papá se extinguió, como los dinosaurios. Y para mí fue un momento brutal de entender que había pasado, se había acabado una era, se había cerrado una parte de la historia, esa parte se había acabado, se había extinguido, pero nosotros seguíamos vivos y nosotros teníamos algo que hacer y algo que contar y una historia que seguir y tocaba pasar al siguiente capítulo. Y ahí fue que logré cerrar ese capítulo. Tú sabes que alguna vez cuando, en una conversación que tuve con la escritora Isabel Allende, mi papá había muerto y su hija Paula habían muerto y los dos coincidimos en una entrevista. Y más que una entrevista fue como un abrazo entre dos dolientes. Ella le dolía mucho lo que acababa de ocurrir, a mí también me dolía mucho. Y después Isabel me envió una carta preciosa que todavía guardo, que dice, más o menos, que la gente que de verdad queremos nunca se muere porque la repetimos en nuestros gestos y en nuestros movimientos. Y después del dolor me empecé a encontrar, Yoset, que me encontraba a mi padre en muchas cosas que él hacía. Creo que tenemos la panza igual que los dos, creo que el mismo color, se nos está yendo el pelo de la misma manera. Le gustaba escuchar música, hablar. Las únicas veces que me habló de sexo lo hizo en el carro, como yo lo hago con mis hijos. Le gustaba agarrar las moscas al aire. En fin, empecé yo a repetir a mi padre. Me pregunto si tú, de alguna forma, estás repitiendo, tu hijo está repitiendo a tu esposo. Sí, y de alguna manera, además, muy curiosa, porque justamente él siendo tan pequeño, de repente me sorprende mucho verlo en él, ¿sabes? O sea, de repente, y esto es genética, ¿esto qué es? No, es aprendido, ¿no? Porque hace esos gestos, ese frunce el entrecejo igual cuando se enoja, entonces de repente lo reconozco, y en mi caso, además, como tú dices, el dolor es muy importante. Yo siempre digo que la gente le tiene mucho,
se muere por la felicidad, siempre estamos atrás de la felicidad y no nos damos cuenta que el dolor es un proceso que tenemos que pasar y que es donde verdaderamente crecemos y el que nos hace seguir adelante. Y ese ser dolientes nos une. Como tú dices, hay un momento en el que empatía de sentir que el otro le duele y que esto te duele, y yo se lo digo mucho a mi hijo, ¿y qué pasa cuando te duele? Lloramos y no pasa nada. Y yo lloro con mucha facilidad últimamente, bueno, a partir de los últimos años, porque siento que hay que hablar más del dolor y hay que darle mucho más espacio y no salir siempre corriendo y no siempre decir, oh, no, bueno, ya pronto va a pasar. No, no va a pasar pronto. No va a pasar pronto, siento decírselos, es un proceso lento, muy personal, cada quien evidentemente lo vive y lo trabaja de maneras distintas, pero sí creo que es algo que le debemos dar espacio dentro de nosotros, las conversaciones. Estás haciendo algo muy parecido a lo que Anderson Cooper ha hecho con el periodista, ha hecho con su podcast, que es hablar del duelo. Él perdió a su hermano por un suicidio, perdió por supuesto primero a su padre y luego a su madre, y él se siente solo. No, nunca hemos hablado de esto, Yoset, pero eres religiosa, es decir, ¿tú crees que luego algo va a pasar, que alguna vez te vas a reencontrar con él? No, y quizá esa es una de las partes más difíciles, y yo se lo decía mucho a algunas amigas que son particularmente religiosas, y yo le decía, ayúdame y rézale a alguien porque yo no tengo a quién, y eso te deja muy solo, ¿no? Y yo se lo digo mucho a mi hijo también. Respeto muchísimo a la gente que cree, y mucha gente en la familia cree, y le digo, y cada uno tiene una historia de dónde está tu papá. Yo la único que te puedo decir, tu papá no está. Para mí no está. Y esa es mi única realidad. Y yo no te puedo decir si lo voy a ver, si está arriba, si está abajo. No sé, él ya no está. Él estuvo con nosotros y fue amorosísimo y fue una gran historia. Pero lo que sigue fuimos nosotros. Y otra cosa que insisto mucho es que la muerte no te pasa, ¿sabes? No es algo que alguien te castiga y que te viene y te dice, ahora se te va a morir tal, y nadie nos odia. Es simplemente cosas que pasan y que pasan en la vida. Y cuando dejas de verlo como a mí me pasa, a mí se me muere todo el mundo, te das cuenta que simplemente es algo que pasa y que tú sigues ahí y que tu historia es la que se debe contarse. Y este libro además para mí era muy importante decir que no es la historia de mi marido ni de su enfermedad, es mi historia, es mi duelo, Claro. y él es muy importante en esto, pero bueno, además en el libro, justo un año después de que él muere mi mamá de manera muy sorpresiva, y creo que para mí fue un impacto brutal, otro shock, y pensar en mi conteo, yo decía, y ahora vuelvo de cero, vuelvo a empezar a contar, este duelo se suma al anterior, y estas muertes, que es, bueno, evidentemente lo que yo llamo el amor de mi vida, y que se mueran tus padres, que tú lo sabes, te hace sentir profundamente solo, te regresa la gente que me conocía más, ya no está, y entonces te vuelve a enseñar que vivimos y que estamos solos y que tenemos que construirnos y seguir adelante. Hay una frase iba a decir en español, pero yo creo que es más bien en mexicano. Hace poco una amiga perdió a su esposo también, y había perdido antes a su mamá y a su papá, y entonces ella no me dijo estoy sola, me dijo soy sola. Y entonces esa sensación de que la gente se te está yendo me parece que es tan difícil. Tú en tu libro lo haces con un humor extraordinario también, porque cuelas el humor dentro de todo, aunque la gente crea que uno no se puede sonreír o reír, tú lo haces de una forma maravillosa. Déjame terminar con esto, Yoset. Iba a decir, hay muchas personas que están escuchando que han perdido a alguien. No, todos perdemos a muchas personas. Perdemos a nuestras mascotas, perdemos a la gente que más queremos. ¿Hay algún consejo o no hay ningún consejo? Pues yo solo diría que sigas adelante, que atravieses, que te des tiempo, que lo sientas, que lejos de rechazarlo, en inglés se dice embrace it, ¿no? Es como asume, esto es parte de la vida también, pero sigue adelante, tampoco te detengas, ¿no? Para mí creo que eso es lo más importante. Pero ¿cómo seguir adelante cuando lo que quieres es morirte, cuando lo que quieres es dormir todo el día, cuando lo que quieres es no ver a nadie? Y creo que ese tiempo el que te tienes que dar, de dormir, de sentir, de tirarte al suelo, de sufrir, de dolerte, de verdad de dolerte. Porque hay un día en el que te levantas y dices, ok, ya,
ok, ya lo atravesé, pero no creo que hay que apresurarlo. Y cuando yo digo cuánto tiempo dura el duelo, es que es algo que no me invento yo y que es exactamente lo que en algunas religiones tienen perfectamente contabilizado, y hay quienes cuánto tiempo cierran las cortinas o cuánto tiempo dejas el moñito, el lazo negro fuera de la puerta, porque es eso, y necesitas un tiempo para dolerte, para verdaderamente sentir que se te fue la vida, que se acabó. Pero después hay un momento en que dices, o sea, seguramente tocas fondo, dices, ok, de aquí hacia arriba, y por supuesto usando las herramientas que a cada quien le funcionen mejor. En mi caso, la terapia ayudó muchísimo, ¿no? Y la tanatología me enseñó que hay procesos que tengo que darles espacio, que hay que pasar, pero que hay que seguir. Josette, gracias por hablar con nosotros, gracias por confiar en nosotros y contarnos todas estas cosas. El libro se llama 964 días o cómo sobrevivir a la muerte del amor de tu vida. Gracias, Josette. Muchas gracias, Jorge.